Ahora vamos a resolver ejercicios con funciones logarítmicas. Ejemplos, veamos como primer ejercicio la siguiente función. F evaluado en x igual logaritmo natural de x. Lo que está dentro del paréntesis se le llama argumento, ¿sí? Quiero hacer una pequeña aclaración. Probablemente alguno esté familiarizado con la siguiente notación. Logaritmo de x en base e. Esto que ustedes observan acá es esto. Lo que ocurre es lo siguiente. Esta es la forma correcta de escribirse, pero ¿qué decisión tomaron los matemáticos? Bueno, lo cambiaron. Toda esta expresión que estoy remarcando por esta que está acá. Se convirtió en ln. Logaritmo natural de x. Significa que este logaritmo tiene como base al número e. Es por eso que cuando ustedes revisen la guía les aparece ln. Y es lo que más aparece en los exámenes. Es difícil que les aparezca, bueno, no imposible, pero es difícil que, por ejemplo, les venga un ejercicio de la siguiente forma. Logaritmo de x en base 2. Como que no le damos tanta importancia a este tipo de notación, ¿sí? Más este que está acá. Porque nosotros trabajamos mayormente con el número e, por esa razón. Bien, vamos a resolver este ejercicio. Vamos a calcular el dominio, la imagen, el conjunto de ceros, conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Básicamente la misma historia. Comenzamos. Primero calculas la asíntota vertical. Recuerden que acá la situación cambia, porque en las funciones logarítmicas lo que existe son asíntotas verticales, no existe asíntotas horizontales. Entonces, ¿y cómo encontrás la asíntota vertical? ¿Siempre es el número que está sumando o restando, digamos, a la expresión? No, en este caso cambia. ¿Cómo encontrar la asíntota vertical? Seleccionas el argumento y a ese argumento lo igualas a cero. Vuelvo a repetir, seleccionas el argumento y lo igualas a cero. ¿Cuál es el argumento? Lo que está dentro del paréntesis, x, y lo igualas a cero. No hay nada que resolver porque acá la x está despejado. Es un ejercicio básico. Significa que la asíntota vertical, o dicho de otra manera, el eje y coincide con la asíntota vertical, porque acá me resultó x igual a cero. Ahora vamos a calcular la intersección con el eje x. Esto sí es importante porque voy a necesitar el conjunto de ceros. ¿Cómo encontrar la intersección con el eje x? Lo mismo que hacemos en todas las funciones. Para encontrar la intersección con el eje x, a la función le damos el valor de 0. Observa esta expresión, esta ecuación. ¿Qué nos quedó en el segundo miembro? Logaritmo natural. Ahora, lo que yo necesito es despejar esa x. Me tiene que quedar la x solo. ¿Y cómo despejas esta x si está dentro de una función logarítmica? Entonces, lo que tenés que hacer es lo siguiente. La función logarítmica lo pasas al primer miembro y al pasarlo al primer miembro, pasa pero como con su inversa. ¿Sí? Como esto es una función logarítmica, al pasarlo al primer miembro pasa como una e. ¿Y qué ocurre con este cero? ¿Se convierte en argumento? No, porque las funciones exponenciales no tienen argumento. Las funciones exponenciales, su mismo nombre lo dice, tienen una base y un exponente. Entonces, ¿qué ocurre con este cero? ¿En qué se va a convertir? ¿En base? No tiene sentido. Se tiene que convertir en exponente. Recordemos el ejercicio anterior. El ejercicio anterior era exponencial en el segundo miembro, ¿no? Y la exponencial lo pasamos al primer miembro como función logarítmica. Entonces, cuando lo pasas como función logarítmica, a este número que está acá lo convertí en argumento. Porque la función logarítmica lo que posee es argumento y la función exponencial lo que posee es base y exponente. No hay que confundirnos con eso. ¿Sí? Bien.
Acá encontré la hoja para hacer la comparación. Necesito que esto quede claro. Recordemos, acá es la base. Al pasarlo al primer miembro, pasa como logaritmo natural. Y este número se convierte en su argumento. Acá ocurre todo lo contrario. Esta es una función logarítmica. Si lo pasas al primer miembro, bueno, lo puedes pasar, pero pasa con su función inversa, que es la exponencial. Y este número se convierte en su exponente. No siempre va a ser cero y depende de lo que estamos trabajando, ¿no? En este caso, como es intersección con el eje X, bueno, es cero. Tengan claro esta parte, ¿sí? Porque si en el primer parcial no les aparece un ejercicio de este estilo, le va a aparecer en el final. O sea, tiene mucha probabilidad de aparecer. Esto es igual a X. ¿Cuánto vale E a la 0? Vale 1. Entonces vos decís X vale 1. Vamos a graficar esta función. El eje Y se comporta como asíntota, entonces lo vamos a hacer línea punteada. El eje X lo vamos a trazar normalmente, ¿sí? Ahora, revisemos. ¿Cuál es la base de esta función logarítmica? Si nos aparece ln, se sobreentiende que la base es e. Entonces, si la base es e, es decir, que es mayor a 1, el gráfico tiene este comportamiento. ¿Y en qué punto lo va a cortar? En 1. Comenzamos. El dominio de esta función es desde 0, observen la diferencia, desde 0 a más infinito. Cuando estás calculando el dominio de una función logarítmica, siempre te enfocas en la asíntota vertical. Observen que es, digamos, muy parecido cuando nosotros calculábamos la imagen de la función exponencial. Como que están muy relacionados porque ya les expliqué que una es la inversa de la otra. Por esa razón tienen mucha relación. ¿Sí? Bien, entonces el dominio va a ser desde la asíntota vertical, obviamente paréntesis, y en este caso es hacia más infinito porque todo el gráfico te aparece en estos cuadrantes, como que tiene, digamos, no hay nada más que explicar. ¿Sí? Ahora, la imagen, ¿cuál va a ser? La imagen de esta función sin pensarlo dos veces, todos los reales. ¿Y por qué? Por definición. Es por eso que cuando este tema aparece en los exámenes, por ejemplo, si te doy un ejercicio de función logarítmica, no te voy a pedir calcular la imagen, porque sé que la imagen todos van a poner los reales por definición. Mayormente te voy a pedir el dominio, función logarítmica, y en función exponencial, lo que le voy a pedir es la imagen. O sea, como que ese pequeño cambio. Esto es importante que ustedes lo aprendan para más que todo para el examen teórico. ¿Sí? Conjunto de ceros. El conjunto de ceros es el 1, es la raíz. Y el conjunto de positividad es todo este intervalo. Mira que si yo hago el recorrido, el gráfico siempre está por encima del eje X. Entonces esto es de 1 a más infinito. Y con respecto al conjunto de negatividad, bueno, este cachito, de 0 a 1. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Otra cosa más, antes que me olvide, ¿qué es lo que puede aparecer también en los exámenes? Que yo te dé una función logarítmica, pero no te pido hallar el conjunto de cero, con positividad, negatividad. Como que nosotros los docentes tenemos la costumbre de pedir en función logarítmica, mayormente, no estoy diciendo siempre, mayormente, es calcular el dominio. Porque a nosotros nos interesa que ustedes aprendan a calcular el dominio de una función logarítmica. O sea, te puedo dar una función logarítmica y únicamente te voy a pedir el dominio.
Vos tenés dos caminos. El primer camino es mediante el gráfico, lo que te estoy enseñando ahora. ¿Y existe otro camino? Sí, existe otro camino, de forma analítica. Eso es lo más probable que lo veamos en las próximas clases, ¿sí? Pero por ahora me gustaría que se queden con esto para que practiquen, digamos, haciendo el gráfico, ¿sí? Bien, continuamos. Ahora, ¿qué pasa cuando el argumento no es igual a cero? O sea, mejor dicho, el x no es igual a cero, ¿sí? Veamos qué ocurre. Ejemplo número 2. Nos dan la siguiente función. F de x es igual. Logaritmo natural de x más 2. Bien, tenemos siguiente ejercicio. Calculás la asíntota vertical. ¿Cómo encontrar la asíntota vertical? El argumento igualándolo a cero. Despejas la x y nos resulta que la asíntota vertical es x igual a menos 2. Ahora, deseo encontrar la intersección con el eje x. A la función siempre le vamos a igualar el valor de cero. Bien, ahora, por esa razón, desde un inicio les di toda la teoría, porque tienen mucha relación. Vamos con lo mismo. En el segundo miembro, vos tenés una función logarítmica. Necesitas despejar x. Entonces, como esto es una función logarítmica, lo pasás al primer miembro, pero lo pasás con su inversa. ¿Sí? Entonces, una función logarítmica pasa como una e. Y este número que está acá se convierte en su exponente. ¿Y qué te queda en el segundo miembro? El argumento. ¿Siempre es así? Siempre es así. Como que es un poco mecánico. Pero recuerden que la lógica es porque una es la inversa de la otra. ¿Existe más parte teórica? Sí, existe mucha parte teórica. ¿Por qué una es la inversa de la otra? ¿Por qué es simétrica con respecto a una recta y igual a x? Pero no quiero entrar en ese detalle porque si yo les agrego más teoría, digamos como que ustedes se pueden confundir en todo, y aparte de eso, estamos agregando más contenido para cuando ustedes tengan que repasar el examen final, para el escrito, etcétera, etcétera. Perdón, para el oral. Recuerden que se le va a preguntar, ya sea yo o cualquiera de las chicas, es todo con respecto a lo que se le mencione en las clases sincrónicas, ¿sí? No te voy a preguntar algo que esté, digamos, en un video del campus, no, eso no te voy a preguntar, porque el video del campus es para ustedes, si lo quieren complementar, quieren reforzarlo, listo, van a los videos del campus, pero no te voy a preguntar cosas que habló un docente de los videos del campus, no, ¿sí? Yo te voy a preguntar, o Vivi, o Apri, o Lara, te van a preguntar cosas que yo les he mencionado y también las cosas que le mencioné Vivi en las clases sincrónicas, ¿sí? Bien. Ahora, entonces continuamos. E a la 0 es 1. Este número 2 lo pasas acá a restar. 1 menos 2, menos 1. Tenemos la intersección con el eje X, entonces ahora vamos a graficar. El eje Y no se comporta como asíntota en esta oportunidad. El eje X, bueno, con el eje X no me preocupo porque acá no existe asíntotas horizontales. Como que también me olvido de eso algunas veces. Ahora trazamos la asíntota vertical, que en este caso es el menos 2. X igual a menos 2, aproximadamente está por acá. Y veamos, ¿cuál es la base? La base es E. Ya sabemos cuál es el comportamiento, ¿sí? Entonces, el gráfico va a ser el siguiente. Sí o sí lo tiene que cortar un punto, digamos, en la parte negativa del eje X, porque acá me resultó menos 1. Bien, ahora vamos a calcular lo de siempre. Dominio de esta función
es desde la asíntota vertical, que en este caso es -2, hacia más infinito positivo. La imagen es todos los reales, por definición. El conjunto de ceros es -1, siempre entre llaves. El conjunto de positividad es todo este intervalo, porque el gráfico está por encima del eje X. Esto es desde -1 a más infinito. Conjunto de negatividad es desde -2 hasta -1. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Vamos a hacer un último ejercicio, ¿sí? De funciones logarítmicas. Ejemplo número 3. F Profe, valor... ¿puedo poner la hoja anterior que no le saqué captura? Sí. Me avisas. Sí. Listo, listo. Gracias. De nada. F de X es igual logaritmo natural de menos X más 2. Calculás primero la asíntota vertical. Es el argumento igualando a 0. Menos X es igual a -2. Bueno, esto es resolver la ecuación. Cancelas los negativos y nos queda que X es igual a 2. Ahora vamos a encontrar la intersección con el eje X y es dándole a la función el valor de 0. Entonces, esto es 0, es igual logaritmo natural de menos X más 2. Nuevamente, esta es una función logarítmica. Necesito despejar X. Entonces, el logaritmo natural lo pasas al primer miembro, pero con función exponencial. Y este 0 se convierte en su exponente. Y el argumento lo escribís tal cual. E al hacer es 1. El número 2 lo pasas a restar. Menos X. Acá no va a resultar -1, es igual a menos X. Cancelas los negativos y nos resulta que X toma el valor de 1. Esta parte lo van a reforzar el próximo jueves, ¿sí? Con Vivi van a ver, van a resolver ejercicios de función inversa, pero no van a ver únicamente exponencial con logarítmica, no, por ahí quizás una homográfica, van a encontrar la inversa en homográfica, o de una cuadrática, ¿sí? Todo eso lo van a reforzar el día jueves. Así que traten de, si puede estar en la clase sincrónica, genial. Si no, igual recuerden que queda grabado, ¿sí? Tanto las clases del lunes como los del jueves. Vamos a graficar. Voy a construir primero el eje Y, luego el eje X, ahora vamos a graficar la asíntota vertical, que en este caso es X igual a 2. Si ustedes tienen duda, por más que tengan el gráfico que les he mencionado anteriormente, ¿por dónde pasa? Bueno, te puedes guiar por la intersección con el eje X. Acá vos tenés el 1. Está acá. Entonces, el gráfico, ¿qué comportamiento va a tener? Un segundo, voy a buscar la hoja donde hice los gráficos. Acá hay una pequeña diferencia, chiques.
Porque nosotros sabemos que la base es mayor a 1 y debería tener este comportamiento. Sí, pero no lo puede tener porque yo sé que lo corta en 1, ¿sí? Pero no puedes hacer esto. Bueno, corta en 1 y así. No, porque no lo puede cortar la asíntota. Entonces, cuando ustedes tengan este tipo de situación, lo que tenés que hacer es imaginarte que este gráfico que está acá, ojalá me entiendan, este gráfico que ustedes tienen acá como que sufre una rotación. O sea, pero vos lo rotás con respecto al eje Y. O sea, fíjate que vos lo... A ver, este es el eje Y, ¿sí? Es como que vos lo agarrás y lo vas girando, ¿sí? Lo vas girando, entonces si vos girás el eje Y, ¿qué ocurre con este gráfico? También va a girar. Y la forma que va a tener cuando yo esté girando el eje Y va a ser el siguiente. O sea, con otro color. ¿Sí? Vuelvo a repetir por las dudas. Yo agarro el eje Y, ¿sí? Lo giro. Entonces, o mejor este que está acá. Lo voy a girar y al girarlo, a ver, traten ustedes imaginar cómo rotaría esta gráfica si yo roto el eje Y de este estilo, ¿sí? Entonces esto va a girar y va a tener este comportamiento. Si nosotros lo giramos. Si no se entendió, traten de pensarlo un poco, ¿sí? Y se van a dar cuenta que el gráfico va a tener este comportamiento. No puede tener este comportamiento porque la base es E, no, la base no está comprendida entre 0 y 1. O sea, sí o sí tiene que ser esta, pero hay que rotarlo con respecto al eje Y. Tenemos una consulta, se despeja porque la X está negativa. A ver si te comprendo. No, acá he despejado porque yo necesito tener despejado sí o sí la variable X, independientemente si es negativa o no. O no sé si te referís a la rotación. No sé si me aclaras eso y te respondo. Claro, sí, puedes pensar de esa manera. Muy bien, lo puedes pensar así, Martina. Puedes pensar que como la X tiene un negativo, como que vos tenés que rotarlo, pero con respecto al eje Y. Y lo mismo ocurre con las funciones exponenciales, ¿eh? También lo podés rotar, pero bueno, en la exponencial traté de no darle ese tipo de ejercicio para no confundirlos, ¿sí? Esto como que es un caso, digamos, especial, se podría decir. Es por esa razón, chiques, por qué he realizado este ejercicio. Por lo siguiente, cuando el ejercicio de función logarítmica que yo les dé en el examen es un poco complejo para graficarlo, porque tiene este tipo de situaciones, como que hay que pensarlo, etcétera, únicamente se les pide el dominio. ¿Y cómo calculas el dominio? De forma analítica. Eso le voy a informar a Vivi para que les enseñe mejor, ¿sí? Lo van a ver de forma analítica. Estarían viendo el próximo jueves, digamos, cómo encontrar el dominio de función logarítmica, pero de forma analítica, ¿sí? Encontrar el dominio de esta función, pero de forma analítica, porque acá lo estamos viendo de forma geométrica, y también que vean ejercicios de función inversa. Bien, entonces, quédense tranquilos que si es muy complejo para graficar, eh, lo más seguro es que únicamente les pida hallar el dominio. Bien, terminemos este ejercicio. El dominio de esta función es desde menos infinito, tiene que ser desde menos infinito porque el gráfico está por acá, por la izquierda, hasta la asíntota vertical, ¿sí? La imagen, bueno, son todos los reales por definición. El conjunto de ceros es el 1. El conjunto de positividad es todo este intervalo, desde menos infinito hasta 1, y el conjunto de negatividad es este intervalo, 1 a 2.
Vuelvo a repetir, ustedes en casa piénselo como que estarían rotando el eje Y, se van a dar cuenta que el gráfico tiene que tener este comportamiento. ¿Alguna consulta hasta acá, chiques? Profe, Sí. ¿cuál era el número que había que tener en cuenta para saber o sea, cómo se movía el gráfico? Bien. Por ejemplo, acá el signo de X. Como es un negativo, lo más probable es que vos tengas que rotar con respecto al eje Y. Está bien, gracias. No de nada. Porque, ¿qué ocurriría si yo tengo acá un negativo, pero la intersección con el eje X fuera 3? Ponele, ¿sí? Si fuera 3, listo, el gráfico ya lo sabemos porque la base C sería el siguiente el gráfico, ¿no? Pero como ahora la intersección con el eje X está para la parte izquierda, como que hay que pensarlo, ¿no? Entonces, vos te vas a preguntar, es un poco raro este ejercicio, entonces, ¿cuáles son las señales de que tenés que rotarlo? Bueno, uno por el signo de X, ¿sí? Y porque la base también es E, o sea, tiene que tener, digamos, ese comportamiento. Profe, entonces siempre que el argumento tenga negativo, se va a rotar el gráfico. Mayormente, ¿sí? Porque hay ejercicios que no es necesario y depende, pero mayormente lo vamos a tener que rotar. ¿Alguna otra consulta más, chiques? Acá tengo otra consulta. Los temas de hoy no son muy fáciles. Bueno, estuvo muy difícil. Función exponencial y logarítmica. O quizás lo decís por los gráficos, Rubén. Profe, una pregunta. Sí. Cuando usted dice que la base es E, ¿a dónde se refiere? Sí, por ejemplo, acá nosotros sabemos que ln realmente es logaritmo de menos x más 2 y acá la base es e. Cuando la base es e, se le cambia por esta escritura ln. ¿Esa era tu pregunta? Sí, sí, era esa. Gracias. No, de nada. Hay que procesarlos. Ok, Evelyn. Sí, bueno, por esa razón, chiques, hoy traté de enfocarme en la función exponencial y logarítmica, ¿sí? Y no agregar más contenido. Practiquen esto, por favor. Las exponenciales no creo que tenga tanto problema por ahí, la logarítmica podría ser, pero bueno, recuerde que en algunos ejercicios únicamente se le va a pedir el dominio, pero por la duda, si se le pide el conjunto de cero, positividad o negatividad, bueno, tendrías que hacer el gráfico. Me parece que, si no me equivoco, Vivi tiene la costumbre de utilizar Bolzano. No sé si es así o no, no sé si me pueden confirmar. Sí, ella lo hace Sí, así. sí, a veces lo usamos. Bien, Bolzano me parece perfecto, pero es una manera de resolver el ejercicio de forma analítica. Lo que sucede, chiques, es que yo no los quiero torturar, pero a mí me gusta mucho hacer el gráfico como matemático, me gusta que ustedes lo vean de forma geométrica, ¿sí? Pero si ustedes lo quieren resolver como lo hace Vivi, no hay problema, ¿sí? O sea, en el examen oral yo obviamente les voy a dar un ejercicio, va a ser breve, y si ustedes lo hacen como yo lo resuelvo, como lo hace Vivi, no hay problema, ¿sí? Y viceversa, si a ustedes les toca rendir el oral con Vivi y lo hacen como yo lo hago, también no hay problema. Pero sí, entonces está confirmado. A Vivi le gusta más con el teoría de Bolzano, le gusta más la parte analítica. Pero bueno, depende de ustedes, chiques, como que ustedes vean, ¿no? Si yo les explico de una manera y Vivi de otra manera, ustedes vean con cuál se quedan, cuál les parece mejor. Depende de cada uno de ustedes, ¿sí? De repente a nadie le gusta la forma que yo lo hago con gráfico, bueno, no hay problema. Puedes utilizar Bolzano y también encontrás el conjunto de positividad, el conjunto de negatividad. Bueno, chiques, nos quedamos hasta acá. Nos vemos el próximo lunes. Buen inicio de semana para todos y para todas. Igualmente. Gracias, profe. Igualmente, Nos profe. vemos. Listo, profe, gracias, igualmente. Muy buena clase. Hasta luego, profe, gracias.